Una persona puede causar mal a otros, no solo por sus acciones, sino también por su inacción. En cualquier caso, es justamente responsable ante ellos por el daño. John Stuart Mill. Muy buenas tardes, compañeros. Somos alumnos de la Universidad Alfa y Omega, de la materia Ética Profesional, impartida por el arquitecto Franklin Cordero Alvarado. Somos el equipo número 2 y nuestro tema es diferentes concepciones de la ética. Mi equipo está conformado por mis compañeros Gael González, Sandra Morales, Isela Rodríguez, Alejandra Jiménez, Karen Martínez y una servidora, Luz Calva. Para empezar, me gustaría darles una pequeña introducción sobre las diferentes concepciones de la ética, las cuales nos hablan sobre los diferentes enfoques y perspectivas para entender y abordar la moralidad, el bienestar y la justicia. A continuación, mis compañeros abordarán los subtemas de las diferentes concepciones. Nada es verdad ni mentira, todo es según el color de cristal con el que se mire. Hola, ¿qué tal? Soy Gael González y hoy me toca hablarles sobre un tema que considero yo de suma importancia y se trata sobre el relativismo ético. El relativismo ético es una teoría de la filosofía moral que plantea que no existen principios morales absolutos, sino lo que se considera correcto o incorrecto. Varía según el contexto cultural o individual. El relativismo ético sostiene que lo que es moral es relativa. Esto significa lo que es moralmente correcto o incorrecto. Depende de factores como la cultura, la sociedad o las creencias individuales. En otras palabras, no hay un estándar moral universal aplicable a todos. Miren, a continuación les hablaré sobre dos tipos que son los más importantes. Se trata sobre el relativismo cultural. Este tipo sugiere que las normas morales son productos de la cultura y varían de una sociedad a otra. Lo que una cultura considera moral puede ser vista como inmoral en otra. Seguimos sobre el siguiente tipo, se trata sobre el relativismo subjetivo. Aquí la moral depende de las opiniones individuales de cada persona. Define lo que se considera correcto o incorrecto, según sus propias creencias. Un ejemplo práctico de relativismo ético cultural es la poligamia, mientras que en algunas sociedades es aceptada y vista correcta, en otras es considerada inmoral. Algunas de sus ventajas del relativismo ético: el relativismo promueve la tolerancia y el respeto hacia las diferencias culturales individuales, evitando imponer una moral ética y homogénea. Algunas críticas sobre el relativismo ético. Una de las críticas principales es que afirmar que todo es relativo puede ser difícil condenar prácticas moralmente problemáticas como la discriminación o la violencia de derechos humanos. Además, algunas sostienen que el relativismo conduce o es especismo moral excesivo. En resumen, el relativismo ético nos muestra cómo lo moral varía en función del contexto, desafiando la idea de valores universales. Sin embargo, también plantea importantes desafíos cuando se trata de evaluar acciones moralmente controvertidas. Para concluir el tema, ustedes se preguntarán qué quise decir sobre la frase "nada es verdad ni mentira, todo es según el color de cristal con el que se mire". Lo anterior se refiere, es decir, en este mundo no hay certezas ni verdades, sino como opiniones como las tuyas, las mías y las de otro. Eudemonismo fue desarrollado por el filósofo griego Aristóteles alrededor del año 350 a.C. En su obra Ética a Nicómaco nos expone su teoría sobre el eudemonismo. Aristóteles argumentó que la felicidad eudeimonia es el objetivo principal de la vida humana, que se logra a través de la virtud y la razón. Aristóteles creía que la eudeimonia no se trata solo de experimentar placer o evitar el dolor, sino de vivir una vida plena y significativa, caracterizada por la excelencia moral e intelectual. Según Aristóteles, el eudemonismo se logra a través de la virtud que cultiva hábitos y características morales, como la justicia, la templanza y la valentía.
la razón que desarrolla la capacidad de razonar y tomar decisiones, la amistad que cultiva relaciones profundas y significativas con los demás, y la contemplación, que es dedicar tiempo a reflexionar y al estudio. El filósofo Aristóteles consideraba que el eudemonismo es un estado de bienestar y felicidad que se logra a través del esfuerzo y la dedicación, y no solo por azar o buena suerte. El eudemonismo se diferencia de otras teorías éticas, como el hedonismo, que busca el placer como fin último, o el deontologismo, que se centra en el cumplimiento del deber y las normas morales. El hedonismo es una corriente filosófica que establece el placer, el fin de la búsqueda del placer en la actividad vital. La palabra hedonismo proviene del griego hedone, que significa placer. Las personas hedonistas consideran que el placer guía las acciones de las personas y que la felicidad se logra aumentando el placer y disminuyendo el dolor. Existen diferentes tipos de hedonismo, como el hedonismo radical y el hedonismo moderado. El hedonismo radical considera los placeres físicos que deben satisfacerse sin limitaciones. El hedonismo moderado considera que las actividades placenteras deben ser moderadas para aumentar el placer. El hedonismo se desarrolló en dos periodos importantes. En el siglo III y IV a.C., este periodo presenta la teoría de algunos sofistas cirenaicos y epicúreos. En el siglo VIII, este periodo hedonismo se desarrolló a través de teorías filosóficas. El hedonismo tiene su origen de la antigua Grecia, alrededor del año del siglo IV a.C. Durante este periodo se dieron grandes escuelas de pensamientos. Durante la Edad Media, el hedonismo fue anulado por los pensamientos cristianos, que el cuerpo era algo pasajero y que podía caer frente a la tentación y al pecado y al egoísmo con un sentimiento ajeno a la búsqueda de lo espiritual. Sin embargo, en el siglo XVIII, el hedonismo recuperó ciertos protagonismos de los filosóficos, de los economistas, y de esta forma el hedonismo identificó como un buen útil ante la sociedad. Continuando con otra corriente filosófica, en un mundo donde se suscita la crisis, la vida cotidiana es frenética y los elementos que la forman son tremendamente líquidos, el estoicismo se presenta para empresarios de éxito, entrenadores personales o escritores como la mejor filosofía para ayudar a tener una vida plena, basada en el valor de la razón y en no intentar dominar aquello que se escapa a nuestro control. El estoicismo es una escuela filosófica fundada a principios del siglo III a.C. por Zenón de Sitio. La palabra estoico en su uso moderno se refiere a aquella persona que es indiferente al placer, la alegría, así como la pena o el dolor. Sin embargo, la doctrina estoica se basa más bien en guiarse por la razón y debido a que no se puede controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar lo que se piensa al respecto de lo que sucede. Por ello, el estoicismo se fija especialmente en las emociones, a las que se refiere como pasiones y que se divide en buenas, malas e indiferentes. Las buenas hay que potenciarlas, las indiferentes obviarlas y con las malas pues hay que lidiar. La reflexión que hace el estoicismo al respecto es que a las personas no las perturban las cosas que pasan, sino las opiniones que tienen sobre esas cosas que pasan. Por ello, se trata de enfrentar esas opiniones y antes de asumirlas, cuestionarlas como si se trataran de hipótesis y no de hechos firmes. De esta forma, se puede refutar buscando una perspectiva más productiva y obteniendo una respuesta racional a esas pasiones para convertirlas en emociones saludables. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que es el conocimiento científico y es el único conocimiento auténtico. Representa una actitud crítica hacia la filosofía tradicional, en especial la metafísica y la ontología. Heredero del empirismo y la epistemología, el positivismo nació a mediados del siglo XIX y se consolidó a partir del pensamiento de Henri de
Simón, 1760 a 1825, y Agustín Comte, en 1798 y 1857. Sostuvo que es el único conocimiento auténtico al que se puede aspirar y es el que surge a la aplicación del método científico. Para el positivismo hay dos tipos de conocimiento genuino. Conocimiento positivo es el conocimiento dado a posterior y se deriva exclusivamente de la experiencia natural, sus propiedades y sus relaciones. El conocimiento verdadero de definición es el conocimiento analítico y tautológico y se desprende de unas premisas anteriores, ya consideradas verdaderas. Es independiente a la experiencia. Sin embargo, las limitaciones propias de estas perspectivas generaron una relación negativa, conocida como antipositivismo y negativismo, que negó el uso del método científico en las ciencias sociales. A lo largo de este rechazo permitió el surgimiento del enfoque de investigación cualitativos y no exclusivamente cuantitativos. El formalismo kantiano es llamado así porque es un sistema filosófico creado por Immanuel Kant durante el siglo XVIII. Kant parte de la existencia de un conjunto de normas que pretende regular la conducta, las normas morales. Las normas morales se formulan imperativamente en cuanto suponen un mando a la voluntad, por ejemplo, no matarás, no robarás, etc. Toda norma moral es imperativa, pero no toda norma imperativa es moral. Los imperativos son fórmulas que expresan la noción de deber. Según Kant, existen varios tipos de imperativo. Imperativos hipotéticos son aquellos en los que el mandato se formula únicamente como medio para conseguir otra cosa. No se formula de modo absoluto. Estos no son leyes morales. En cambio, los imperativos categóricos son aquellos que imponen una norma moral de conducta absoluta, sin ningún tipo de condición. Únicamente estos son leyes morales. Utilitarismo. ¿Qué es? El utilitarismo es una teoría ética que trata de diferenciar el bien del mal, al enfocarse exclusivamente en los resultados de las acciones. El utilitarismo determina que la opción más ética es la que produce el mayor beneficio para el mayor número de personas. También es una perspectiva de cuestiones éticas mucho más común en el mundo empresarial, ya que toma en cuenta los beneficios y los costos. El utilitarismo fue fundado por el filósofo Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII. Jeremy Bentham estaba convencido de que las acciones humanas tenían únicamente dos orígenes: buscar el placer y rechazar el dolor. Para él, el bien causaba placer y el mal causaba dolor. Bentham no pretendía que el ser humano buscara siempre su propio placer, sino todo lo contrario. Bentham estaba en contra del egoísmo. Otro filósofo que desarrolló este concepto fue John Stuart Mill. Este filósofo advierte que hay placeres cualitativamente distintos. Sostiene que los placeres intelectuales y morales son superiores a las formas más físicas de placer. Asimismo, distingue entre felicidad y satisfacción, afirmando que la primera tiene mayor valor que la segunda. Esta ha sido toda nuestra presentación. Espero que haya sido de su total agrado y comprensión. Muchas gracias.